Divididos en fe, la revelación divina de Judá e Israel en el plan transformador de Dios. En el tercer año de Joachim, profeta en Judá, el reino se encontraba dividido. Israel, bajo el liderazgo de Jeroboam, se llenaba de ídolos. El viento del desierto traía consigo murmullos de adoración a Baal, una sombra oscura que cubría la tierra. Mientras el reino de Judá permanecía fiel al linaje de David, aunque no sin luchas. En medio de esta tormenta espiritual se alzaba el profeta Elías, un hombre impetuoso llevado por el Espíritu del Señor. Su voz retumbaba como un trueno en el corazón de aquellos que ya habían olvidado a Yahvé. Elías, al ver cómo los pueblos claudicaban entre dos pensamientos, estremeció la atmósfera con un grito. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidlo, y si es Baal, id en pos de él. Las palabras resonaron, y los corazones del pueblo comenzaron a agitarse. En una confrontación decisiva, Elías se dirigió al monte Carmelo, el lugar escogido donde el cielo se encontraría con la tierra. La multitud se congregó, los seguidores de Baal con su feroz devoción, y los restos de los fieles a Yahvé. El aire era denso con una mezcla de incertidumbre y expectativa. Cada alma contenía la respiración al ver a Elías convocar a los profetas de Baal a enfrentar el Dios verdadero. Él les propuso una prueba, 2 toros, uno para Baal y otro para Yahvé. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron de mañana hasta la tarde, gritaban y se cortaban, pero no hubo respuesta. La desesperanza envolvía el lugar. Sintiéndose solo, Elías se acercó, su corazón lleno de fervor y confianza. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, hoy sepa que tú eres Dios. Y así, levantando su voz, oró audazmente, y de repente el cielo se abrió. Fuego descendió y consumió el sacrificio, el altar y aún las piedras. La multitud cayó rostro en tierra, reconociendo, Yahvé es Dios. Este momento culminante encendió una chispa de restauración, pero la lucha estaba lejos de terminar. A medida que el eco del verdadero Dios resonaba en Judá, una sombra de idolatría seguía acechando. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras la victoria en el Monte Carmelo resonaba en los corazones de unos y provocaba ira en otros, el reino de Judá enfrentaba su propio desafío. El rey Ezequías se encontraba inmerso en la profunda angustia causada por la amenaza del ejército asirio. Clamaba a Yahvé, recordando las promesas del pacto, su corazón desgarrado por la carga de su pueblo. En un momento crucial, la presencia de Dios descendió. Un ángel, enviado desde el trono celestial, fue un heraldo de esperanza. En la batalla de las almas, Ezequías perseveraba, y en un solo día, el Señor aniquiló al enemigo, dejando claro que, a pesar de la infidelidad, su poder aún podía restaurar. La historia de la división entre Judá e Israel, una lucha entre luz y sombras, nos deja con una profunda pregunta. ¿Podrá Israel regresar al corazón de Dios? ¿Encontrarán ambos reinos la audacia de buscar la unidad en la fe verdadera? La atmósfera está cargada de suspenso, mientras las promesas de restauración flotan como un eco llamado a la reflexión y a la verdad. La espera por el regreso del pueblo a la adoración genuina se convierte en un anhelo ardiente, dejando al lector ansioso por conocer el desenlace divino. Las heridas abiertas de la división entre Judá e Israel seguían haciendo eco en los corazones de los hombres y mujeres de ambas naciones.
Mientras algunos en Judá recordaban el fuego que descendió como un testigo irrefutable de la presencia de Yahvé, muchos en Israel se entregaban cada vez más a la oscuridad del culto a Baal. En esta inquietante realidad, el profeta Elías no se había detenido, su misión aún no había culminado. Un día, mientras Elías caminaba solo en un sendero entre las montañas, sintió el soplo del viento divino que lo acompañaba. Alzó su mirada al horizonte y vio una nube oscura en la distancia, como un presagio de lo que estaba por venir. La voz del Señor le habló: Elías, te he llamado a ser un faro en medio de esta tormenta, no solo para Judá, sino también para Israel. Elías, con el corazón palpitante, comprendió que su siguiente paso era no solo ir de oración, sino buscar un encuentro con el rey de Israel. ¿Cómo podría un rey idólatra escuchar el clamor de un profeta de Yahvé?, pensó, pero su fe lo impulsó a avanzar. Así, se dirigió hacia Samaria, la capital de Israel. Al llegar, Elías se encontró con un ambiente tenso. La corte estaba llena de advisors del rey, adoctrinados en la idolatría. Nadie notó su presencia hasta que, con una voz firme, Elías habló: «Soy Elías, el profeta de Yahvé. He venido con un mensaje de advertencia. El Señor ha visto las maldades de este pueblo y está a punto de actuar». Aquel mensaje hizo que algunos en la corte se sobresaltaran, recordando la devastadora prueba en el Carmelo. Sin embargo, el rey Acab, empoderado por sus ídolos, desestimó la advertencia. En su arrogancia, se mofó del profeta y lo despidió. «Elías, tus palabras no tienen poder aquí», dijo. Pero Elías, notando la ira de Dios despertarse en su interior, replicó: «El poder de Yahvé no conoce límites, y su juicio se acerca como un torrente. Ustedes han hecho de este pueblo un campo de idolatría, y el Dios de Israel levantará su mano como un juicio». La advertencia pesó en el aire como un trueno en un cielo despejado. Las noches en Samaria se volvieron inquietas, y los sueños de desprecio hacia Elías y su mensaje de advertencia comenzaron a invadir los sueños del rey. Acab inició una persecución silenciosa contra el profeta, endureciendo aún más su corazón y el de sus súbditos. En medio de esta tensión, la esposa de Acab, Jezabel, se levantó contra Elías en un arranque de rabia. Envió un mensajero al profeta diciendo: «Así me hagan los dioses, y aún más, si no te quito la vida como tú has hecho con mis profetas». El temor se apoderó de Elías, quien había enfrentado al fuego, pero ahora se encontraba huyendo del rostro de la reina. Escapó al desierto, donde sintió el peso del fracaso. «He trabajado en vano», clamó a Dios mientras se sentaba bajo un matorral, deseando la muerte. Pero el ángel del Señor le apareció, trayéndole alimento y agua, con palabras de aliento. «Elías, levántate, pues el camino es largo». Dios no había terminado con Elías. Había una misión aún en el horizonte, una revelación que debía darse en el momento preciso. En la mente del profeta había un susurro de esperanza. Su propósito aún aguardaba un cumplimiento legado. Y el pueblo, a pesar de su dura resistencia, no había sido abandonado. Elías se levantó de su lugar de desolación y con un nuevo fervor regresó. Las promesas de Dios aún brillaban y en la oscuridad había una llama que debía avivarse. Mientras se acercaba a una nueva etapa en su pacto con el pueblo, una voz resonó en su corazón. Había llegado el momento para la promesa de Dios, y el regreso no se haría esperar. Así, Elías se dirigió a un futuro divino, donde la verdad de Dios abarcaría tanto a Judá como a Israel, y una nueva era de transformación estaba a punto de nacer. Las acciones de Yahvé estaban en juego, y el profeta sabía que el desenlace podría impactar no solo su vida, sino la del pueblo en su totalidad. La historia de la redención no había terminado. Un nuevo capítulo aguardaba su revelación en el plan soberano de Dios. Elías, fortalecido por la provisión celestial, cruzó el umbral del desierto y entonó un canto en su corazón. La voz del Señor resonaba en su mente: «Vuelve a Israel, te he preparado un camino de redención».
Y así, el profeta caminó con un paso decidido, dejando atrás la sombra del miedo. A través de las quebradas y los valles, Elías se adentró en la tierra de Israel, donde el culto a Baal había crecido como maleza en un campo sin cultivar. Sabía que su misión era delicada. A medida que se acercaba a Samaria, el susurro de advertencia del Espíritu era incesante. Prepara tu corazón, Elías, pues la obra que se avecina es para el corazón del rey. Día tras día, el pueblo de Israel se alejaba más de su Creador. Los altares a Baal se erguían en las colinas, y la devoción a ídolos de piedra y madera dominaba la mente de muchos. El espíritu de Jezabel había sembrado temor y opresión, y del otro lado, los seguidores de Yahvé se hallaban dispersos, temerosos de confesar su fe. Elías alzó su cabeza, resuelto ante la oscuridad que lo rodeaba. Yahvé es mi luz y mi salvación, se repitió. Al llegar a Samaria, Elías se enfrentó a la hostilidad de los soldados del rey. «El profeta de Yahvé ha regresado», gritó uno, su voz llena de desprecio. La atmósfera vibraba con temor, y las palabras de la reina aún reverberaban en sus corazones. Aquel hombre encontrará su fin. Pero el profeta no flaqueó. Irguió su pecho y pronunció: «No estoy aquí para ser temido, sino para que el temor a Yahvé resuene nuevamente en esta tierra». Las palabras de Elías se esparcieron como un eco en la ciudad. Las almas atribuladas empezaron a murmurar entre sí. Algunos, llenos de anhelo por la verdad, se acercaron. Otros, enojados, se disfrazaron de indiferencia. De un momento a otro, un ángel del Señor tocó el corazón de un joven del pueblo, un siervo de Acab llamado Obadías, quien había escondido a los profetas de Yahvé en cuevas, salvándolos de la ira de Jezabel. «¿Qué vas a hacer, profeta?», preguntó Obadías, inquieto. «Hablaré con el rey», respondió Elías, con la firmeza de uno que ha visto el rostro de Dios. Con el corazón agitado, fue llevado ante el rey Acab. La sala del trono, adornada con oro, no podía ocultar la decadencia espiritual que estaba en su interior. Acab miró al profeta y en su mirada se leía la burla, pero también un destello de miedo. «¿Eres tú, Elías?», cuestionó, sabiendo que la historia del Monte Carmelo nunca se había desvanecido del recuerdo del pueblo. «Soy yo», replicó Elías con firmeza, «y yo vengo en el nombre de Yahvé, Dios de Israel, y te convoco a un desafío que determinará a quién servirás realmente. Reúne a tu gente y a los profetas de Baal en el Monte Carmelo». La ira de Acab fue evidente, pero la curiosidad y el temor de la multitud lo empujaron a aceptar. Así, Elías había lanzado el guante, y el cielo sobre Israel comenzaba a prepararse para una confrontación sobrenatural. No solo los hombres y mujeres de Israel estarían viendo, también las fuerzas del cielo y del infierno estarían atentas expectantes ante la revelación del verdadero poder de Yahvé. El pueblo se movilizó, llevando consigo leña y sacrificios. Pero antes de que se realizaran los ritos, Elías comprendió un profundo misterio. ¿Y si el juicio no es solo hacia Baal, sino hacia el corazón de cada israelita? El viento soplaba suavemente, y la tarde se tornaba en un manto de expectación. Las multitudes congregándose en el monte sentían que lo divino estaba a punto de manifestarse. Elías, con un talante que unía determinación y fe, cerró los ojos por un breve momento, sintiendo el palpitar de la historia a punto de transformarse. La confrontación no solo era entre un profeta y los ídolos, sino una batalla que resonaría en la eternidad. Elías sabía que más que fuego del cielo, necesitaba encender el corazón de su pueblo. El retorno de Israel a Yahvé está en juego, presintió. Y en ese momento de revelación, Dios susurró: «Elijah, lo que está por venir decidirá el destino de toda una nación, y el verdadero remanente que aún queda en este pueblo clamará en los días que vienen. El fuego caerá, e Israel conocerá el verdadero poder de su Dios». Así, el reloj de la historia empezó a marcar el tiempo para la transformación.
Una nueva chispa de esperanza se encendía en el corazón del profeta mientras se preparaba para el duelo que definiría la fe de su pueblo. Una revelación divina de transformación aguardaba su cumplimiento en el soberano plan de Dios. El sol comenzaba a descender tras las alturas del monte Carmelo, pintando el cielo con tintes de oro y escarlata, mientras Elías se erguía en el umbral del sacrificio. Con el corazón latiendo al unísono con el pulso del cielo, el profeta sabía que no solo su vida, sino la libertad espiritual de una nación dependía del próximo instante. Los profetas de Baal, reunidos en un número de 400, se movían con una ferocidad contenida, con rostros marcados por la arrogancia y el poder ilusorio de sus ídolos. Elías, sin embargo, estaba armado con algo mucho más grande, la fe en el Dios vivo. Alzó su voz por encima del clamor y cuestionó: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, pero si Baal, id en pos de él. Su desafío resonó en los corazones de muchos que, aunque temerosos, anhelaban escuchar una voz de verdad. El pueblo, en un silencio intrigado, comenzó a inquietarse. La tensión en el aire era palpable. Algunos sabían que la batalla espiritual que se estaba gestando no solo definiría la reverencia hacia Yahvé, sino también su propia identidad como pueblo elegido. Elías observó sus rostros. Entre ellos vio la mezcla de esperanza y miedo, un reflejo de la división que Jezabel había sembrado. ¿Quiénes son más fuertes, los ídolos o el Creador del cielo y de la tierra?, preguntó, y el pueblo quedó inmóvil, como esperando una respuesta del mismo cielo. El desafío estaba lanzado, y con su espíritu encendido por la voluntad divina, Elías gesticuló hacia el altar, donde los bueyes esperaban. Preparen los sacrificios y clamen a sus dioses. Desde la mañana hasta el mediodía clamaréis, pero no responderán. Yo clamaré al Señor, y responderá con fuego. Con fervor y ferviente oración, los profetas de Baal comenzaron su danza frenética, gritando y cortándose con marcas, cuchillos, buscando una respuesta que nunca llegó. Elías observó con tranquilidad, consciente de la verdadera guerra que se libraba, una guerra que no era únicamente física, sino del alma. Su risa resonó como eco en el monte al ver la desesperación de aquellos que adoran lo vano. Finalmente, cuando el sol empezó a ocultarse, Elías tomó la palabra nuevamente, su voz resonando con autoridad. «Acercaos a mí», ordenó. El pueblo se acercó, y el profeta comenzó a reparar el altar de Yahvé, que estaba en ruinas. Reunió 12 piedras, conforme al número de las tribus de Israel, proclamando simbólicamente que la unidad del pueblo era esencial para el propósito de Dios. Con las manos firmes y una fe inquebrantable, construyó el altar, colocó leña sobre él y los bueyes en sacrificio, luego pidió que llenaran 4 tinajas de agua y las derramaran sobre el sacrificio. La sorprendente acción de empapar el altar solo intensificó la expectativa. ¿Es posible que el fuego descienda?, pensaron muchos con incredulidad. En medio de la multitud, una voz resonó en el corazón de Elías. «El fuego que yo enviaré consumirá no solo la ofrenda, sino también el corazón del pueblo». Con su mirada elevada, Elías inclinó su cabeza y clamó a Yahvé: «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo». Sus palabras, impregnadas de fe, alcanzaron las puertas del cielo. Un estruendo ensordecedor se escuchó, y fuego del cielo descendió, consumiendo el sacrificio, la leña e incluso las piedras. El pueblo, atónito, cayó rostro en tierra y exclamó: «Yahvé es Dios, Yahvé es Dios». En ese instante, la oscuridad fue desbordada por la luz del Altísimo. Sin embargo, en medio de la victoria, un pensamiento acuciante invadió la mente de Elías. ¿Podrán ellos mantenerse firmes ante la adversidad? ¿Reconocerán que el verdadero desafío no ha terminado? Mientras el propósito de Dios se cumplía ante sus ojos, un susurro divino llenó el aire. La verdadera transformación está en el corazón, Elías, y el camino hacia ella se ha trazado a través de la aflicción que vendrá. Así, el profeta entendió que no solo un acto poderoso era suficiente, necesitaba guiar al pueblo a través de su historia de fe.
La promesa de un nuevo pacto se asomaba en el horizonte, y mientras las nubes de lluvia comenzaban a formarse, Elías volvió a mirar el futuro con esperanza. La revelación de Dios aún no había terminado, y la batalla por el corazón de Israel apenas comenzaba. El ruido de la multitud comenzó a disiparse lentamente, mientras los ecos del milagro aún resonaban en las almas de los presentes. Elías, aún con el ardor de la victoria en su pecho, buscaba entre los rostros del pueblo respuestas a sus inquietudes. Muchos estaban postrados en adoración, pero otros, en su confusión, comprendían que lo que había comenzado ese día era ahora solo el primer paso en un camino complicado. «Levantaos», exclamó Elías, y llevemos a aquellos profetas de Baal de regreso al torrente. El juicio del Señor no solo se manifiesta en fuego, sino también en justicia. Quienes le escucharon, sesgados por su propia incredulidad y el temor a lo que pudiera venir, comenzaron a moverse, empujados por la autoridad del profeta. Mientras caminaban hacia el torrente, Elías recordó el mensaje que había recibido: la aflicción que vendrá. Una sombra de inquietud cruzó su corazón. La victoria en el Carmelo no era más que un destello de la gloria de Dios, pero el camino hacia la restauración de Israel estaba lleno de peligros. En su mente, la figura de Jezabel surgía, con su sutil poder de engaño y corrupción. Al llegar al torrente, Elías finalmente se volvió hacia los profetas, cuya arrogancia había sido reducida a silencio. Este es el tiempo para que el pueblo conozca el río de la justicia de Yahvé, que sea conocido su poder y su verdad. Como una respuesta a su clamor, el viento comenzó a soplar suavemente, trayendo consigo una rara anticipación que envolvía la escena. Pero justo cuando el juicio estaba a punto de ejecutarse, la voz de Elías se detuvo. Miró el cielo, nublado pero protector, y recordó: no es solo el juicio lo que se busca, también es la redención. En su interior entendió que cada paso que había dado estaba guiado no solo por la justicia, sino por la misericordia de Dios. La nación no necesitaba únicamente fuego, necesitaban un corazón transformado, y para eso tendrían que elegir nuevamente. Con voz clara, Elías dijo: «Hoy el Señor ha demostrado su poder. Ahora el pueblo debe decidir en quién pondrá su fe. Antes de buscar justicia, clama por la misericordia sobre cada uno de nuestros corazones. Venga el tiempo de verdaderas decisiones, en donde cada uno de vosotros reconozca su lugar delante de Yahvé». La multitud estaba dividida. Algunos, aún temerosos, deseaban justicia, mientras que otros, tocados por el acto divino en el monte, comenzaban a abrirse a la voz de la esperanza. La tensión palpaba el aire. La lucha por la fe no solo se hacía entre profetas, sino también en el corazón de cada israelita. Entonces, un rayo de luz cortó el cielo gris, y se escuchó un trueno distante. El pueblo miró con ojos asombrados y llenos de temor. Las nubes comenzaban a oscurecerse, y la lluvia prometida en el corazón de Elías se acercaba. «La providencia de Dios es inminente», murmuró un anciano, reconocido por su sabiduría en tiempos de escasez. Elías, sintiendo la urgencia del momento, se volvió a la multitud. «El poder de Dios ha sido revelado, y su amor también. Escuchad al Altísimo, que aún quiere restaurar a su pueblo. Clamemos juntos por un corazón unido en fe». Cuando voces de arrepentimiento y alabanza se elevaron hacia el cielo, el torrente, testigo de la justicia divina, se transformó en un símbolo de redención. Elías, con el viento de Dios soplando en su rostro, estaba convencido de que no solo se trataba de una batalla frente a Baal, sino del continuo desafío de volver a las sendas de Dios. Y en el eco de sus palabras vino una nueva revelación. El propósito del Señor no es un instante, sino una historia de transformación que comenzará hoy, cubriendo no solo a Israel, sino a las naciones por venir. A medida que la sombra de la tormenta se acercaba, Elías percibió que en el siguiente momento se manifestaría algo mayor. La gloria de Dios estaba a punto de ser desatada sobre el pueblo, y el verdadero desafío por mantener la fe se cierne en su futuro.
Así, el profeta volvió su mirada hacia el horizonte, donde los relámpagos revelaban la dulce esperanza del aguacero que vendría, recordando que la historia de redención aún no había sido contada en su totalidad. Su corazón latía con un nuevo propósito. La promesa de Dios estaba viva y el camino se trazaba hacia una nueva era. La atmósfera se había cargado de una expectación indescriptible. El pueblo, aún temblando por el asombro del milagro, ahora se enfrentaba a la incertidumbre del futuro. Elías, abrazado por la fe y la certeza de la presencia de Dios, sentía que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en la historia de Israel. Mientras el cielo se oscurecía y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, un murmullo recorrió la multitud. ¿Qué haremos ahora? Escuchadme, dijo Elías nuevamente, su voz resonando con poder y autoridad. El Señor ha hecho maravillas en medio de nosotros y ahora es tiempo de actuar. Es tiempo de decidir a quién serviréis. Con estas palabras, tocó las cuerdas más profundas del corazón de cada asistente. La lluvia que empezaba a caer era un símbolo, un recordatorio de que la fidelidad y la restauración estaban al alcance de la mano, siempre y cuando su pueblo estuviese dispuesto a someterse al único verdadero Dios. Algunos de los ancianos, sabios en sus años, comenzaron a hacer un esfuerzo por formar un consejo entre ellos. «El futuro es incierto», susurró uno, su rostro lleno de preocupación. Jezabel y su influencia aún están presentes. ¿Podremos ver esta transformación o seremos arrastrados una vez más a la sombra de la idolatría? Entre nuestra debilidad y su fortaleza, elige amable pueblo de Dios, clamó Elías, mientras las gotas de lluvia se acumulaban alrededor de sus pies. Hay esperanza en el arrepentimiento. La lluvia que viene no solo traerá agua a los secos corazones, sino también la vida que solo puede venir de conocer a Yahvé. La multitud se dividía. Un grupo, convencido por el tono apasionado del profeta, comenzaba a elevar sus voces en un clamor de unidad. Pero otro grupo, más resistente, dudaba. ¿Podían realmente confiar en que Dios los liberaría del yugo de Jezabel y Baal? ¿Qué hay de nuestras familias, de nuestras tierras? ¿Seremos otro pueblo que no tiene rey? El miedo se asomó, y Elías sabía que esa era la final. La verdadera batalla que enfrentaba. No temáis lo que el hombre puede hacer, temed más bien al que puede salvar o destruir el alma. Hoy el cielo está prestando oído a nuestras súplicas, no esperemos más. Justo en ese instante, el cielo retumbó con un trueno profundo, como si Dios mismo respondiera al clamor de su pueblo. Las gotas se convirtieron en un torrente, lloviendo con una gracia renovada que traía consigo un aroma a vida nueva. La tierra, sedienta por años, comenzó a absorber las aguas del cielo. En el corazón de algunos, el temor se disipó, dando lugar a una fe creciente. «Miren», proclamó uno de los ancianos, señalando el horizonte, «la lluvia que cae es un símbolo de su promesa. Recuerden lo que el profeta dice, que hay vida en el arrepentimiento». Elías, sintiendo el impulso del momento, habló con fervor. «Este aguacero es un regalo de Dios, es un llamado a la república, a la restauración, a la conexión entre Judá e Israel. La promesa es para todos cuando nos unimos en fe». Sin embargo, mientras esas palabras hacían eco entre los corazones, la inquietud de Elías no se desvanecía. Sabía que lo que había comenzado ese día era solo el principio. El poder del cambio podía ofrecer tanto salvación como división. Cuando los pueblos comienzan a discernir la voz del Altísimo, el enemigo también se prepara para contraatacar. Sintió que la oscuridad que había abatido a Israel desde hace tanto no se desvanecería fácilmente. Jezabel, aún en su malicia, no tardaría en responder. El desafío no termina aquí, reflexionó Elías en su corazón, recordando que el conflicto no solo era por la fidelidad de Israel, sino por el mismo corazón del pacto que Dios había hecho con su pueblo. De repente, un mensajero se abrió paso entre la multitud, jadeante y decía, «El profeta Elías,
hay noticias de la reina Jezabel. Ella ha jurado que no descansará hasta que te vea caer. La mirada de Elías se endureció. La lucha se tornaba más intensa y el tiempo de preparación era breve. Nada está perdido, ni el más grande de los desafíos. El Señor es nuestra luz, y su victoria se manifestará sobre todos los que confían en Él. Con esto, Elías sintió caer sobre él la clara revelación de que la historia de Israel estaba a punto de entrar en una nueva fase. Había un propósito más grande en marcha, un plan soberano que ni la oscuridad ni la rebelión podrían impedir. Mientras la lluvia seguía cayendo, Elías elevó su mirada al cielo y se preparó para enfrentar el desafío que venía, sabiendo que la soberanía de Dios siempre prevalecería. En los días que siguieron, la lluvia continuó su caída, inundando la tierra seca mientras un clima de agitación se cernía sobre el pueblo. Cada gota era un recordatorio del Dios que habían olvidado, un llamado a la reconciliación y a la fidelidad hacia Yahvé. Sin embargo, a medida que se apresuraban a cosechar los frutos de este milagro, la sombra de Jezabel se proyectaba sobre ellos, larga y amenazante. Los susurros de la reina llegaban por doquier. Elías ha engañado a mi pueblo. Esta lluvia es un truco, un espectáculo. La palabra de Jezabel penetraba corazones temerosos, generando confusión y discordia. Las antiguas prácticas de Baal comenzaron a resurgir entre los incautos, y no pasó mucho tiempo antes de que un eco de la antigua idolatría retumbara una vez más en el corazón de Israel. Elías, consciente de cómo las semillas de la duda germinaban entre su gente, buscó refugio en la montaña, levantando sus manos a Dios en busca de dirección. Allí, en la soledad de la presencia divina, sintió las corrientes de la angustia y la esperanza en su pecho. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo guiar a este pueblo que se tambalea entre dos caminos? De repente, una voz suave, como un susurro entre el viento, llegó a su corazón. Recuerda a los míos, Elías, tú no estás solo. Ve y habla, muestra el poder de mi presencia. Con renovado valor, descendió de la montaña, decidido a enfrentar la adversidad. Al llegar al pueblo, vio a la multitud reunida, llena de murmullos y discusiones. El pueblo atribula su corazón ante el miedo, pensó Elías, y de inmediato se erguió ante ellos. Pueblo de Israel, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, si Baal, id tras él. El tiempo del cambio está aquí, pero debéis decidir. Las miradas se encontraron y la multitud se dividió en dos. A la derecha, los que estaban dispuestos a volver a Dios con fervor. A la izquierda, los que susurraban en secreto, temerosos de la venganza de Jezabel. En ese momento, un joven, lleno de pasión, se adelantó. «Elías, ¿cómo podemos confiar en que Dios nos salvará de esta maldad? Mirad a nuestro alrededor. Aquellos que han estado en silencio, ellos se han alineado con Jezabel». El rostro de Elías se tensó. «Recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros. Han caído los profetas de Baal. Hoy, Él despierta corazones. No temas al hombre, temed más bien a Dios, que tiene el poder para salvar». La multitud guardó silencio. El peso de la decisión se hizo palpable. Cada corazón estaba colmado de luchas internas. «¿Qué debemos hacer frente a la reina? Sabemos de su ira», murmuraba uno. Mientras tanto, otros comenzaron a elevar sus voces en oración, invocando el nombre del Señor y pidiendo su intervención. Un trueno resonó sorprendentemente en medio de ellos. El cielo se partió y una luz fulgurante descendió, iluminando el rostro de Elías. «He aquí la respuesta de nuestro Dios, el Dios vivo. Mirad estos tiempos, en este momento de elección. Él está aquí entre nosotros». Juntos, el pueblo comenzó a aclamar, levantando sus manos hacia el cielo. La historia se escribía ante sus ojos y el temor se transformaba en fe. Lo que Jezabel había pretendido hacer, Dios lo transformaría en victoria.
Con cada clamor, la atmósfera de desconfianza se quebró, amplificando un ecosistema nuevo de fe que emergía de la raíz de la obediencia. Elías, sintiendo la marea a su favor, comprendió que este era solo el primer paso hacia la transformación de Israel. Mientras la multitud se volvía a Dios, un mensaje llegó silbando como un viento atormentado. Un mensajero oscuro exclamó: «Detened esto, Elías, la reina ha decidido actuar». Con el eco de la voz que retumbó en su interior, Elías comprendió que aún quedaba un desafío mayor. La historia no había culminado, había más en juego. Pero lo que ella no sabe sobre el plan de Dios es que en cada intento de intimidad, el poder de la fe unida se levanta más fuerte que cualquier maldad. Mientras el murmullo se tornaba un clamor unificado, Elías se preguntó si la batalla final estaba cada vez más cerca, mientras la luz de la verdad brillaba intensamente en medio de la oscuridad. ¿No sería este el comienzo de una nueva era en la que el pueblo de Dios unido enfrentaría incluso al tirano más temido? La revelación estaba a punto de manifestarse, y Elías se preparaba para ver la obra soberana del Señor que aún no se había revelado. El pueblo clamaba, y en su clamor la tierra misma parecía responder. Una agitación palpable se esparció entre ellos, como si el aire se cargara de energía divina. Elías miraba a su alrededor, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, y la voz del Señor resonaba aún en su corazón. Un pueblo unido en fe puede mover montañas, pensó. Mientras el eco de sus palabras se desvanecía, de repente el rostro de Jezabel apareció ante la multitud, magnífica pero aterradora. Se alzó sobre un carro tirado por caballos oscuros, su presencia fría como el acero, su mirada cargada de fuego. «¿Qué es esto?», gritó. «¿Habéis olvidado quiénes somos? Yo soy la reina, y este espectáculo de fe solo traerá castigo sobre vosotros». Elías sintió el vacío del suelo debajo de él, un escalofrío recorrió su ser. Allí estaba ella, la arquitecta de la opresión, la que había llevado a su pueblo a la idolatría. En su voz había un desafío atroz, una invitación a rendirse o a resistir. Con un fervor renovado, Elías se mantuvo firme en su posición. «Jezabel, ¿hasta cuándo oprimís al pueblo de Dios? La voz de Yahvé resuena en nuestros corazones, su verdad está siendo revelada». La reina, furiosa, lanzó una amenaza. «Tu vida estará en mis manos, profeta. He jurado vengar a mis profetas caídos, no te dejaré escapar. ¿Qué puede tu Dios contra mi poder?». El pueblo se estremeció ante sus palabras, algunos retrocedieron, otros se miraron entre sí en busca de coraje. En ese momento de miedo, Elías sintió cómo su espíritu se elevaba. Una brisa suave llena de aliento divino sopló entre ellos. ¿No es el mismo Dios el que ha hecho descender fuego del cielo? Él es el que libera a los cautivos. Confianza comenzó a brotar en los corazones, y los que vacilaban se unieron a la causa. «No tenemos por qué temer», murmuró uno del grupo. «Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra?». Y un murmullante amén comenzó a circular entre ellos, como una ola de fe renovada. Jezabel, al ver el cambio en su pueblo, frunció el ceño. «Silencio, este lugar pertenece a Baal, y así será. Días de oscuridad se acercan, y nadie escapará a mi ira». El viento llevó su voz, pero entre el clamor de fe y oración, su amenaza pareció desvanecerse en el aire. Entonces Elías, con el pecho elevado y mirada clara, se dirigió de nuevo a la multitud. «Cada palabra que ella ha pronunciado es un eco de su provisión. Preparémonos, pues, para el desafío que ha de venir. La luz de Yahvé nunca se extinguirá». Entonces, con determinación, proclamó: «Hoy me enfrentaré a Jezabel. El fuego del Dios que yo sirvo será la prueba de quién es el verdadero Señor». Así, la multitud se unió en oración ferviente, clamando por la protección y la justicia de Dios. La atmósfera cambió, una expectación palpable llenó el aire, como si el cielo mismo se estuviese preparando para entrar en acción. Mientras Elías alzaba sus manos al cielo, un mensajero del Señor llegó de entre las sombras.
Profeta, el tiempo del juicio se acerca, tu desafío será escuchado, porque el Señor de los ejércitos ha escuchado el lamento de su pueblo. La batalla no es solo tuya, sino del Altísimo. En el silencio que siguió, Elías sintió cómo el aliento de Dios le llenaba. ¿Qué revelaciones guardas, oh Señor, en este tiempo de prueba? ¿Qué planes tienes para Israel en este momento decisivo? Con un nuevo resplandor en su corazón, Elías entendió que este era el momento de la verdad, donde la fidelidad y la justicia de Dios se manifestarían en todo su esplendor. El enfrentamiento se acercaba y la gloria de Yahvé debía emerger. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una sombra de expectativa se alzó en el corazón de Elías. El pueblo de Dios se levantará, y un nuevo camino se trazará a través de este desafío. ¿No es este el tiempo de la revelación, donde el plan de Dios comenzará a brillar en medio de la tribulación? La historia de la redención estaba en movimiento, y el eco del triunfo divino aún no se había revelado. Las alturas celestiales guardaban la respuesta, y la gloria de Dios estaba por manifestarse de maneras que ni siquiera Elías podía imaginar. Mientras el sol se escondía tras las montañas, la noche comenzó a envolver a los congregados. El aire se enfrió y el murmullo del pueblo se convirtió en un clamor ferviente. Sus corazones palpitaban al unísono, como un solo cuerpo. Yahvé, escúchanos, clamaban, uniendo sus voces en súplica y adoración, anhelando un vislumbre de la gloria prometida. Elías desde su posición contemplaba el horizonte. La adrenalina y el temor daban paso a una firmeza que solo el Espíritu Santo podía otorgar. ¿Qué vendrá, oh Dios? ¿Cómo confirmarás tu palabra?, se cuestionó. Y en este momento de profunda intercesión, sintió que el cielo respondía con un suave murmullo, un susurro que se filtraba por los rincones de su alma. De repente, la figura de Jezabel, como un espectro siniestro, se hizo más prominente en su mente. La amenaza de su castigo resonaba en los corazones de muchos. Fue entonces que Elías recordó la advertencia de su Dios. No temerás ni desmayarás, porque yo estoy contigo. Voces llenaron su mente, y con su rostro firme habló nuevamente al pueblo. No dejemos que el miedo domine. Dios librará a su pueblo, y hoy será la prueba de la verdad de nuestros corazones. En sus palabras había una unción potente, y el pueblo se mantuvo expectante, aferrándose a las promesas de su Dios. Al otro extremo, en las alcobas del palacio, Jezabel observaba el tumulto y fruncía el ceño. ¿Qué es este alboroto insignificante?, se preguntó, sintiéndose amenazada por la fe inquebrantable que estaba resurgiendo en Israel. Cuando caiga la noche, lo que han convocado será su ruina, decía para sí misma, aferrándose a la idea de su invulnerabilidad. Pero, aunque su rencor era fuerte, empezaba a sentir el temblor de un pueblo que no se arrodillaría ante ella. Así, se dirigió a sus cómplices. «Preparen a mis profetas. Esta noche no habrá lugar para la paz». Mientras tanto, Elías comenzaba a establecer un altar en un lugar elevado, simbolizando un clamor ascendente hacia Dios. Los elementos estaban colocados meticulosamente, la leña, los sacrificios, cada parte de su preparación, un acto de obediencia y fe. La multitud, atraída por la acción del profeta, se acercó con ojos brillantes de ensueño. «Prepárense», exclamó Elías, «porque esta noche verán la mano de Dios. El fuego descenderá y consumirá, y el temor de Jezabel caerá. Miren que el Dios que responde con fuego es el Dios verdadero». Con cada palabra, el corazón del pueblo latía más fuerte, y las súplicas se tornaron en gritos de alegría. Las sombras alargadas de la tarde parecían dibujar figuras de ángeles alrededor del monte, donde estaban. En ese instante, el cielo parecía inclinarse, asomando su gloria. Elías comprendió que la batalla no solo era contra la tiranía de Jezabel, sino contra la oscuridad que había capturado la mente de su pueblo. Y así, en ese lugar, Elías se preparó para la confrontación que cambiaría el destino de Israel.
La historia se estaba urdiendo, y la mano de Dios estaba lista para trazarse en la historia. Justo cuando la luna brillaba con fuerza y la noche se hacía profunda, Elías oró una última vez. Señor, que mi voz resuene en la eternidad y que instrumentalices este desafío para tu gloria. La atmósfera se tornó eléctrica, cada respiración de las multitudes llenas de expectativa era un eco de la promesa divina. Pero mientras la llama de la fe se avivaba en los corazones del pueblo, Jezabel, en su siniestra fortaleza, tramaba su siguiente movimiento. «Que así sea», murmuró, «y que el Dios de Elías se revele esta noche». Porque en las sombras de la noche, el plan soberano de Dios empezaba a entrelazarse con la historia del pueblo de Israel, donde el futuro revelaría que aún en el desafío, la luz siempre prevalecería sobre las tinieblas. ¿Qué manifestación maravillosa esperaba al pueblo cuando la fe y la oposición se encontraran? Nadie podía anticipar las profundidades divinas que estaban por mostrarse. La noche avanzaba con un silencio tenso, interrumpido solo por los murmudos de la multitud y el crujir de las ramas en el viento. Cada rostro reflejaba una mezcla de expectativa y temor. Elías, con su mirada fija en el cielo estrellado, sentía el peso del destino de una nación sobre sus hombros. ¿Qué ocurrirá esta noche?, se preguntaba, y el eco de su propia inquietud reverberaba en su alma. Mientras el profeta se preparaba, una sombra oscura se cernía sobre el campamento de Jezabel. La reina, furiosa por la respuesta de Dios y la creciente fe del pueblo, había decidido utilizar todo su poder para aplastar la revuelta. «Elías no escapará de mi ira esta vez», murmuró, como una serpiente al acecho. Con un grupo de soldados leales, trazó un plan para rodear al profeta y evitar que proclamara la gloria de Dios. Pero mientras los ecos de Jezabel resonaban en su corazón, un susurro suave, como el viento, llenó el espacio en el que Elías oraba. «Confía en mí, Elías. Esta noche es crucial. No solo se tratará de fuego, sino de corazones transformados. Prepara el altar, y yo te guiaré». Con renovada determinación, el profeta recogió ramas secas y piedras, formando un altar para el sacrificio. El pueblo, viendo su fervor, comenzó a acercarse, formando un círculo de luz alrededor del altar. «¿Quién está preparado para ver la gloria de Yahvé?», preguntó Elías en voz alta, y la multitud respondió: «Nosotros estamos listos para ver y creer». Las palabras brotaron de sus corazones como un clamor unificado. «Entonces clame a su Dios y yo al mío», proclamó el profeta, «y el Dios que responda con fuego, ese será el verdadero Dios». Así comenzó el desafío. Los profetas de Baal, cientos en número, clamaron desde la mañana hasta el mediodía. Sus voces eran un canto de desesperación y rabia, y sin embargo, el cielo permanecía en un silencio absoluto. Elías observaba con intensidad cómo se desgastaban, cómo sus cuerpos caían en el suelo y cómo la impotencia se reflejaba en sus rostros. «Clamen más fuerte, quizás su Dios está meditando o de viaje», dijo Elías con una voz llena de desafío. La multitud contenía la respiración, sintiendo cada palabra caer como un peso. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender, Elías se levantó nuevamente. «Ahora es mi turno», manifestó con autoridad. Se dirigió hacia el altar que había construido, reparándolo con fe. «Oh Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, haz que este pueblo sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo». Con cada palabra invocaba no solo a un Dios lejano, sino a una relación viva, un pacto de fidelidad y amor. La atmósfera cargada de energía divina se tornó palpable, y al levantar sus manos hacia el cielo, Elías sintió la presencia de Dios descender sobre él como un torrente de fuego. «Llenen estas tinajas con agua y derrámenlas sobre el sacrificio», pidió. La multitud, con el corazón acelerado, obedeció. Y así, el altar se llenó de agua, empapando el sacrificio y la leña.
Ahora, llame a Dios sin miedo, el susurro inspirador en su interior decía. Con un grito, Elías elevó su voz hacia el cielo. «Oh Yahvé, responde a mi clamor hoy». Y en ese instante, el cielo rugió. Un relámpago surcó el horizonte y fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, el altar y aún el agua. El pueblo cayó de rodillas estremecido y con fervor gritaron, «Yahvé es Dios, Yahvé es Dios». Entre los ojos atónitos de aquellos que habían dudado, Elías sintió una nueva chispa de esperanza encender el corazón de Israel. Sin embargo, mientras danzaban en agradecimiento, en lo profundo de su ser, aún sentía el eco de la advertencia. La verdadera lucha aún está por venir. Un soplo helado cruzó el campamento cuando la figura de Jezabel apareció entre las sombras. Su rostro era un claro reflejo de desdén y rabia. «Yo no dejaré que esto termine así», gritó, con la furia de una tormenta. Su amenaza se deslizó entre los corazones temerosos de los presentes, recordándoles el poder que había ejercido sobre ellos. El rostro de Elías se endureció. En su búsqueda por la verdad, el pleno conocimiento del plan divino se esbozaba en su corazón. Comprendiendo que esto era solo el principio, que el regreso a la unidad en fe sería una batalla continua. Dios no solo deseaba un encuentro con Israel, sino también una transformación del corazón del rey Acab y su reina. «Ven, Jezabel», exclamó Elías, «que esta noche decida no solo la vida del profeta, sino la historia de una nación». En su desafío, Elías comenzó a vislumbrar el plan soberano de Dios, no solo restaurar a un pueblo, sino enseñarles que el perdón y la valentía van de la mano. Si bien la oscuridad parecía apoderarse de la realidad, la luz del Altísimo atravesaba todo, asegurando que la batalla sería ganada. «Dios se moverá entre nosotros», pensó Elías con fe inquebrantable. Aunque aún quedaba un camino difícil por recorrer, sabía que el viaje de regreso hacia el Señor ya había sido iniciado, y que el tiempo del cambio había llegado. La historia de redención continuaba, y con cada paso hacia adelante, el profeta sentía que la verdad del Señor estaba a punto de ser revelada en la vida del pueblo y en su propio ser. El cielo, abrumado por nubes oscuras, anunciaba que la tempestad venía. Y Elías, al mirar en su interior, sintió que no estaba solo. Las fuerzas del cielo estaban listas para actuar. Mientras las tinieblas se acercaban, la certeza de que Dios permanecía en control brillaba con fuerza. ¿Qué revelaciones haría el Altísimo en este momento decisivo? ¿Cómo se manifestaría su poder en la vida de Israel y de Judá? El tiempo de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y el pueblo aguardaba su respuesta.